Hablando de elegancia. Hablándole, Buenas noches. Hugo Alconada Mon, cuando mucha gente volvió a la corbata, él nunca se había ido de la corbata. ¿Eso es real? Porque la corbata fue, creo que durante varios años abandonada, y la corbata, como si fuera un parque nacional, se refugió en el cuello de Hugo Alconada. Y sobrevivió y después ahora Una todo el mundo se reserva natural. multiplicó. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. El gusto Bueno. de estar acá otra vez. Bueno, vos ya has visto mucho, no has visto todo. Danos una panorámica. Vamos del gran plano general al Zoom. ¿Qué estás viendo vos en los movimientos de hoy de la política? Movimientos de placas tectónicas, cambios que probablemente van a tomar años de reconfiguración. Juntos por el Cambio estuvo durante ¿cuántos años? Como una de las referencias. Hay que ver si supera esta crisis, que puede o no ser terminal. Y eso a su vez lleva a una reconfiguración, por ejemplo, de fuerzas en el Congreso. Tanto que hablamos, por ejemplo, de Sergio Massa colocando alfiles en las listas de Milei. Si gana Massa, ¿qué va a pasar con esos supuestos alfiles de Massa en las listas de Milei? ¿Van a seguir con Milei o van a pasar al otro lado? Con lo cual, los números que nosotros hacemos ahora sobre quiénes integran las bancadas de, por ejemplo, Unión por la Patria, ¿son los números que tenemos ahora o van a ser otras? Entonces, estamos en este momento. ¿Y qué va a pasar también con el radicalismo y con el PRO y qué va a pasar con la coalición cívica? Entonces, son todos movimientos de placas tectónicas que vamos a ver cómo quedan. Bien, Pablo. Vos contaste muy valientemente todo este armado de Javier Milei y no te fue bien, como ninguno quiere comparar con vos, pero digo, cualquier cosa que uno decía causaba irritación. ¿Te preocupa lo que puede pasar en un eventual gobierno de Milei con esto, más allá de lo edulcorado de las últimas horas? Sí, sí. En ese sentido, tanto Sergio Massa como Javier Milei han mostrado, por lo menos, hice este gesto por justamente la incomodidad que tienen ambos para lidiar con las críticas, con los disensos, con las voces discordantes, con aquellos que por ahí lo único que te dicen es tenés manchada la camisa. Y automáticamente se ponen los dos muy incómodos, con una un alto nivel de intolerancia a las voces que no están en la misma línea. Hugo, vos con esto que has investigado sobre el armado de las listas de Milei, ¿te permite pensar en la posibilidad que hoy se hablaba mucho en redes sociales de pase lo que pase en el balotaje, Massa gana? Massa gana por él mismo o Massa gana si gana Milei, también ha logrado triunfar. ¿Por qué? Porque por el armado que vos planteaste y también por la división que se generó naturalmente en Juntos por el Cambio. Depende también cómo sea el eventual resultado. No es lo mismo, por ejemplo, un Massa ganando, pero que tiene a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo un Massa perdiendo, pero por 50,01 a 49,99, que eventualmente un tercer cisne negro, porque el primero fue Milei ganando las primarias, el segundo fue ahora Massa ganando la general, y un tercero si ganara ahora Milei y te gana poner un 65-35. Es en teoría, pues ya lo hemos visto varias veces resucitar, pero debería ser el final de la carrera política de Sergio Massa. Entonces hay que ver cómo se reconfiguran ahora justamente todos los números, porque si en este momento, supongamos, perdiera Sergio Massa, pese a tener por lo menos la presidencia de parte del radicalismo, de por lo menos la coalición cívica, por lo menos de algunas voces del PRO, y aún así pierde, sería por lo menos... Hugo, en experimentos de laboratorio, por lo siguiente, se dijo mucho que Javier Milei era un producto del peronismo, que había habido financiamiento, como si eso se pudiera fogonear y después controlar, porque finalmente lo que termina es Milei en una alianza con Macri frente al peor enemigo, digamos, de Macri, que es Massa, digamos. Que se supone que es el que lo creó a Milei. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se puede hacer eso en política? ¿Crear un personaje que ese personaje tome vida y se vuelve en contra? Primero, hola Colo, una alegría verte. ¿Qué haces? Nosotros trabajamos juntos en el Diario de la Nación. Sí. Es una genia.
Sí, puede Colo ocurrir. ¿Cómo Colo? Sí, porque... Tiene un pasado, vos. Tiene un pasado. un pasado. muy Un pasado Colo. capilar, muy Sí, polémico. Sí, Colo. ¿Vos sos de origen No, no. colorado? Bien, Nos adelante. estamos desviando, estamos derrapando a campo traviesa. A ver. Vamos. Sí, eso, la posibilidad de un Frankenstein ocurre. Sí. Y ha ocurrido. Preguntale, si estuviera vivo, le podríamos haber preguntado a Raúl Alfonsín lo que pensaba sobre Conrado Storani. Si estuviera vivo, lo volvería a insultar, porque fue Conrado Storani el que le fue con la idea de había que levantarlo a Carlos Menem y ayudarlo con aporte del Tesoro Nacional y cubrirle los rojos en la provincia y además financiar su campaña, porque iba a ser el que iba a debilitar a Tony Cafiero en la interna peronista. Y después tuvo que ir a un pacto de olivo y sacarlo con un malacate de la Casa Rosada a Carlos Menem. Después, obviamente, hubo otros experimentos similares, como fueron Menem financiando la campaña de Massachusetts para debilitarlo al Pilo Bordón, y también tenés los ruidos que todos nosotros sabemos que hubo cuando desde el PRO se sospecha que financiaron a Florencio Randazzo y a Sergio Massa para debilitarlo a Daniel Scioli y a Aníbal Fernández en el 2015. En esa le salió bien. Ahora, a su vez, ahora tenemos en esta campaña las sospechas e incluso las versiones. Ramiro Agulla diciendo, sí, a mí me llamó Sergio Massa para decirme, ¿qué necesitas? Yo te consigo la guita de Eduardo Urnequian, vos ponete a laburar para los liberales. Después tenemos todos los que han dicho en on the record, no en off the record como decía Kovadlov, en on the record, que Sergio Massa estuvo fogoneando las listas de Javier Milei, incluso con los audios de Sebastián Pareja diciendo, acá Malena quiere que coloquemos en Tigre a tal o a cual. Ahora, después vos sos vos y tus circunstancias. Sí. Cuando Frankenstein cobra vida, ¿quién le dice a Frankenstein, Sí. bueno, ahora no, cálmate? controlate. Ahora, Hugo, Hola, Lucía. ¿cómo estás? Bien. ¿Te sorprendió los números que obtuvo Sergio Massa pensando que los días previos, casos como Chocolate Rigau, Insaurralde, cómo ganó el candidato de Insaurralde en Lomas de Zamora? Digo, ¿qué pasa ahí con la corrupción, el electorado? ¿Importa, no importa? Claro, decirlo ahora parece como si tuviéramos el día del lunes, pero vos sabés lo que hemos hablado sobre esto en privado con WhatsApp y demás. En determinadas circunstancias, los escándalos de corrupción no impactan en el electorado. Y eso lo hemos visto también en el pasado, cuando escándalos, por ejemplo, como el del caso Chicone, Sí. no llegaba a moverte el amperímetro ni en las encuestas ni en las elecciones. Y en este contexto, creo que primaron por encima de los escándalos de corrupción otros factores de la ecuación. La primera, Sergio Massa no estaba compitiendo contra la Mujer Maravilla, ni tampoco contra Martin Luther King o Konrad Adenauer o Winston Churchill o ponerle vos el nombre que quieras. Lo que vimos en el primer debate presidencial en particular de Patricia Bullrich es el manual de lo que no hay que hacer en un debate presidencial. Hizo todo mal. Porque además, Lucía, si yo te dijera a vos que para poder alcanzar tu sueño dorado que siempre perseguiste, vas a tener que estar en un debate presidencial con ellos tres. Yo te voy a dar de antemano los tres temas. Te voy a decir que tenés que para cada tema 2 minutos de un speech. Y además vas a tener la oportunidad de hacerle a cada uno de ellos una pregunta en 15 segundos. Y vos no te preparás esos 2 minutos de cada uno de los 3 temas. Y cuando te digo hacerle la primera pregunta a Rolando, en 15 segundos no lograste formular una pregunta. La señal que le estás mandando a lo que te están viendo es, no se preparó, no está a la altura de las circunstancias. Entonces, ese es un primer factor. Y el segundo, en este contexto en el cual tenemos el 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza, con entre un 10 y un 12% de indigencia, eso significa que 1 de cada 10 o incluso 1 de cada 8 argentinos esta noche, no mañana, no dentro de un año, esta noche tiene hambre. Entonces, a ese electorado, 40% de pobreza, 60% de economía informal, 1 de cada 8 con hambre, esta noche. Decirle, ¿a vos te importa la corrupción? Te va a decir, vos sos estúpido. Yo lo que tengo es hambre. Dame una solución a eso. Y en ese contexto tenés un Sergio Massa y los otros dos.
Y sí, no me termina de sorprender que el tema de Insaurralde o el yate bandido sean irrelevantes. Bien, yo quiero preguntarte entonces, demos la vuelta así. Ayúdame con los deditos. ¿Cuáles son los grandes, yo me voy a acordar alguno, pero vos lo tenés más presente, los grandes temas que investigaste vos? ¿Desde cuándo? Decímelo, si yo tengo un CD con los 10 grandes hits de Hugo Alconada, ¿cuáles No lo son? sé. Uy. Recordemos. Las coimas de Siemens, involucrado Carlos Menem, que revelé las cuentas bancarias en las cuales había cobrado dinero, e incluso los memos internos de Siemens, donde decían Menem y el monto. Más. Tenés Néstor Kirchner y el tema de los fondos de Santa Cruz. Tenés Chicone. Otesur. Otesur. Tenés Ángelo Calcaterra y las coimas de Odebrecht. Gustavo Arribas y también involucrado en las coimas de Odebrecht y fondos. Tenés Alberto Fernández y un tráfico de influencia al principio de su gestión. Y después tenés grandes casos de corrupción de corporativos y demás. Esos son entre otros, bueno, el caso de Cristóbal López, el caso de Lázaro Báez, el caso de varios. Hoy, ¿hay más, menos o igual ventanas de oportunidad de corrupción? ¿Están más, menos o igual vigiladas y controladas que hace 10 años? Dicho de otro modo, ¿mejoró la Argentina en mecanismos de control para que la corrupción no sea investigada después? No siga porque ya está. No. Bueno, La respuesta corta es no. No. A ver, vamos a dar un ejemplo para... Dale no fuerte. sé ahora, específicamente ahora no lo sé. Hubo un momento en el cual la Oficina Anticorrupción no tenía Wi-Fi. Se conectaba al Wi-Fi del bar de la esquina, del bar de abajo. El día del gastronómico cerraba el bar, la Oficina Anticorrupción no tenía internet. O sea, el ejemplo nimio, que ahora probablemente lo hayan actualizado y corregido y ya modificado, gracias a Dios, pero digamos, es un ejemplo patente. De hecho, cuando hablamos de, por ejemplo, que si los funcionarios y los empleados del Estado ganan mucho o poco, no sé en todos lados, en algunos lugares cobran muy bien, como la FIP. En otros deberían ganar muchísimo más. Yo, lejos de decir que están cobrando demasiado, lo que sí tenemos que depurar son los ñoquis y todo lo que ya sabemos. Pero, en definitiva, hay organismos que, por ejemplo, para los que nos están viendo ahora, Diego, si vos vas a buscar a los mejores investigadores del sector privado en temas de corrupción, fraude de activos, lavado de activos, y le decís, venite vos que estás en KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte, o donde quieras, elegí vos el lugar, venite, por ejemplo, a la unidad antilavado. Primero, corres el riesgo de que lo atiende manos. Y segundo, va a ganar 1/3 de lo que gana en el sector privado. Entonces vos le estás pidiendo a alguien, ese señor o esa señora, que además sacrifica a su familia y que tenga que sacar a su chico de sus colegios o donde fuere, porque no puede ni pagar las expensas con lo que va a ganar el Estado. Es una locura. Entonces, hoy los organismos de control son una fantasía. Te doy un solo ejemplo final. espera, no. Vamos a una pausa Dale. y te quedás obligatoriamente.